¿Cómo estamos, amigos de Radio 21? Pues les tenemos un programa que tiene que ver con mercados sobre ruedas y tianguis, y platicaremos con la gente por qué compra en estos lugares, cuál es el trato que se le da y cuáles son los productos que se venden aquí. Y bueno, aquí ya me están recibiendo con una deliciosa tostadita con crema. Muy sabroso. Ahora sí, damos comienzo a este programa, como les dije, que ya tiene que ver con los mercados, tianguis y sobre ruedas. ¡Vámonos! En la sociedad existe una gran diversidad de oficios, productos y servicios que todos podemos necesitar, pero solo algunos pueden producir. Fue así como nacieron los tianguis en el México prehispánico con el propósito de intercambiar mercancías. En aquellos primeros tianguis de nuestro país, ubicados en la calle y perfectamente divididos de acuerdo al producto que se ofrecía, todo se adquiría a través del trueque, es decir, por el intercambio de mercancías o servicios, y en ocasiones el pago se hacía en cacao o con mantas. Con el paso del tiempo y la llegada de los españoles a nuestro país, los tianguis se conocieron también como mercados y sobrevivieron al cambio radical que sufrió México en aquella época. Los tianguis también eran un punto de reunión, de intercambio de noticias y de gran actividad cultural. En estos lugares se hacían relaciones con personas de todas las partes de México y eran tan importantes que los españoles comenzaron a construir centros religiosos alrededor de ellos. México creció y se transformó, la población aumentó y con ello la necesidad de tener los productos más cerca y no solo en el centro de la ciudad. Así, a mediados de los años 50 se construyeron grandes mercados ubicados en locales comerciales y atendidos por oferentes que adquirían sus mercancías en las centrales de abastos. Hoy podemos encontrarnos con tianguis y mercados. Cualquiera que sea la opción que prefieras, lo importante es comprar a los propios productores, pues apoyamos la economía local y ayudamos a que continúen existiendo estos lugares ancestrales. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo los diferentes tianguis sobre ruedas y mercados de la Ciudad de México, y hemos caído aquí al mercado de Azcapotzalco con un locatario que precisamente es pionero en este mercado. Mi querido Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Claro, ya casi a punto de terminar la jornada laboral, ¿no? Ya a las 6:30 empezamos a limpiar y vámonos a trabajar a la casa otra vez. Claro. Oye, pero platícanos primeramente, ¿cuál es tu giro y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Nosotros nos dedicamos al marisco preparado, llevamos 45 años, vengan a conocernos, la verdad que no se van a arrepentir, somos los jarochos, el mercado Azcapotzalco 35. Claro. Y bueno, platícanos un poco sobre la vida de un mercado. ¿A qué hora empieza la cuestión laboral? Bueno, hablando en general de todos los locatarios. Pues empezamos, el mercado se abre desde las 7 de la mañana, ¿Okay? Se empieza a abrir los puestos, se empieza a llenar los puestos, empieza a abrir los negocios y, no sé, 8:30 ya se empieza a vender. Las carnicerías y los demás empiezan a las 7:30 a vender su carne y a vender las vísceras y todo eso. Claro, pero bueno, Rafael, tu cuestión laboral aquí es a las 7, pero empiezas desde más temprano, porque ¿a dónde consigues tu producto? ¿Dónde te surtes? Nos vamos a La Viga, al mercado de La Viga, en el eje 6 sur. 3:30 de la mañana nos levantamos para irnos a comer. Desde ahí 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana y acabamos 7:30 de la noche. Ahora, ¿realmente crees que los mercados siguen vivos hoy en día o se están extinguiendo? Porque vemos que hoy las grandes empresas, los supermercados, están queriendo como extinguir todo esto que es parte de la cultura y de la tradición mexicana. Pues estamos tratando de que no pase eso. Claro. Seguimos trabajando y para mejorar y para que la gente regrese al mercado porque es el popular, es la tradición de México y no queremos que se pierda. Claro, aparte de la cuestión de alimentos, digámosle entrando por ahí, pues es más fresco, ¿no? El asunto. Aquí en el mercado sí. Allá en los supermercados es mucho más congelado, tienen más ¿cómo se dicen? Conservadores y todo eso. Claro. Y aquí no, aquí es fresco todo. Ahora también parte del trato es importante de lo que tiene que tener el locatario hacia el cliente, ¿no? Claro, es la frescura de la mercancía. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la frescura, no tienes la calidad de la comida o de la verdura o de lo que consumes. El trato también, que eso es lo que busca, ¿no? También en un lugar donde se sientan apapachados, digámosle así. Sí, porque en un supermercado grande nadie te pela. Claro. Y aquí, pues aquí el cliente es el primero, a lo mejor luego a veces te trata uno mal, pero te quiere. Claro. O sea, te agarra porque es la tradición del mercado. Oye, Rafael, ahora sí, platícanos cuáles son tus locales dentro de este mercado y, bueno, por ahí para que avientes, pues ahora sí que el gol para que te visiten y prueben tus productos.
Pues aquí estamos en el mercado de Escapuzalco, son los jarochos, son 18 puestos para atenderlos, son más o menos para 240 clientes y tenemos marisco preparado para su gusto. Y bueno, también tienen el restaurante, ¿no? Ahí en Camino en Extengo. Tenemos 2 restaurantes, que es uno en Extengo y otro en Cuauhtlán de Izcalli. Y en el mercado de la Argentina tenemos otro negocio que es donde empezó mi papá. Perfecto, pues hay para que visiten y prueben los mariscos, ¿no? Así es, cuando gusten aquí estamos para servirles. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ahora estamos en el mercado sobre ruedas de la ruta número 4, aquí en la delegación Álvaro Obregón, y estamos con Maurilio. Zamudio Granados. Exactamente, Maurilio, ¿cómo estás? Ante todo, gracias por darnos esta entrevista, porque estás en horas laborables, ¿no? Sí, al contrario, gracias a ustedes por visitarnos, aquí nosotros encantados de recibirlos. Aquí pueden encontrarnos con nosotros lo que se puede decir, los productos de canasta básica de primera calidad con todos mis compañeros. Claro, antes de entrar vamos por partes, ¿no? Maurilio, primeramente, ¿cuánto tiempo trabajando en los mercados sobre ruedas? Nosotros estamos trabajando, soy segunda generación desde la creación de Mercados sobre Ruedas. Yo soy segunda generación, tenemos 49 años de la creación del mercado y aquí nosotros estamos dándoles atención al público en general. Ok, ¿especializado en qué giro tú? Mi giro es lo de cremería, salchichonería y con la consigna o el compromiso de traerles productos de primera calidad a costos más accesibles que cualquier otro mercado. Maurilio, ahora platícame un poco de las rutas que tú manejas aquí en la Ciudad de México. Nosotros tenemos hábiles 6 días. Estamos el día de hoy, es la delegación Álvaro Obregón. ¿Lunes qué día? ¿En dónde? En la delegación Benito Juárez, sobre Avenida Plutarco Elías Calles. El día de hoy estamos aquí, calle Transmisiones, Avenida Toluca. Hoy martes, exactamente. Miércoles estamos en La Joya de Tlalpan, en la calle de Limantitla. El jueves nosotros estamos en la colonia Clavería. Allá por mi barrio. Exacto, allá estamos con toda la gente, nosotros dándoles el abrazo. El viernes nosotros retornamos de este lado de Periférico, aquí en la misma delegación Álvaro Obregón, dándoles el servicio. Y el sábado no se los comento porque nos toca Chapingo, estamos en el Estado de México. Domingo estamos en Villacuapa, allá en la calzada del Hueso y Cafetales, para cuando nos gusten visitar, estamos para atenderlos como debe. O sea que aquí realmente prácticamente no hay día de descanso. Se quiere comer y se quiere vivir bien, pues hay que también fletarse, ¿no? Claro, sí. Yo creo que aquí todos nos vamos ajustando a un día, porque si no nos volveríamos locos estar trabajando toda la semana, pero sí todos y cada uno nos vamos ajustando a nuestros días de descanso de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Y el tuyo cuál es? Mi día de descanso es el día viernes. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, amigos, seguimos recorriendo este mercado sobre ruedas y ahora estamos con los más, que para mí son los más cábulas dentro de los comerciantes. No sé por qué presiento que los polleros y los verduleros son los que realmente son los que más carrillean. ¿Es verdad? Relax, tranquilito, somos gente decente. Okay. Bueno, no vamos a decirles verduleros porque soy muy feo. Los de la recaudería, ¿no? Ándale, los recauderos. Sí. Exacto. Ya ves Oye, cómo carnalito, ¿cuántos años dedicándote a esto de la pollería? No, pues ya fácil, como unos 20. 20. 20 años. ¿Eres qué generación? ¿Segunda? Segunda generación. Segunda generación. ¿Quién inició el negocio aquí? El señor que es el papá de Jimmy, mira. Ah, él es el patrón, el Jimmy, o sea, tú eres el trabajador. Yo soy soy gatito, pero de Angora. Eso, muy bien. Oye, carnalito, y realmente platícanos, ¿por qué la gente prefiere comprar, tú en lo personal como comerciante, por qué la gente prefiere visitar más los mercados sobre ruedas que los supermercados? Por la frescura, lo fresco, la atención, todo eso es lo mejor que sobre todo en un súper, ¿no? Claro. Ahora sí, como vas al súper o vas al mercado. Exacto. Oye, y ahorita está muy seriecito, porque aquí, ¿verdad? Está muy seriecito. Porque ya nos dijeron que eres muy cabrón. cabrón. ¿Y dónde quedó la cábula? Oye, parte de las frases que caracterizan a los supermercados, ¿cuáles serían cuando se...? Frases, ¿cómo qué frase quieres? Como la que le dicen a los clientes, que llevan siempre el chascarrillo. Ay, que se llevan, no, pásale, hermosa, ¿qué le ponemos? ¿Qué le doy, hermosa? O si pasa el joven le decimos, ¿qué le encargó la domadora? ¿Qué le encargó? O es domador. Okay. Algo así, ¿no? Ya sabes, el chascarrillo. Claro, claro. Pero ante todo siempre con toda la buena onda, ¿no? Sí, eso sobre todo, ¿no? Con respeto. Claro. Respeto al ama de casa y todo eso. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿aquí has llegado a encontrar tu media naranja, por decir así, tu parte de amor? Digamos que un cuarto. Un cuarto. La media no ha llegado. Oye, carnalito, algo más que quieras agregar para la gente que nos está viendo, que pues ahora sí que, ¿dónde haces tu ruta? Andamos en varios lugares. Okay. Todos ¿Lunes?
Lunes en Avenida Plutarco. Ok. Martes, Avenida Toluca. Ok. Miércoles en La Joya. Ok. Jueves, Azcapotzalco. Camarón. También es de los que le cae el barrio, ya voy a... Viernes aquí abajo en San Jerónimo, San Ángel se llama. Ok. Y los sábados en Texcoco, domingos en Villacuapa. O sea, tú sí toda la semana. Diario, papá. Diario hay que trabajar. No, pues así también ha de estar hinchado. Más o menos, no te Pero creas. de las patas, digo, no sé. Pero sí, ¿eh? Carnalito, enhorabuena. Cuídate mucho. Y ya saben, también consuman los productos de aquí de mi valedor. ¿Cómo te llamas? Ernesto García. Conocido como... Así, como el Como papi. el neto, como el papi. el- Mira, ya el no, bueno, ya Mirrey. están fisgoneando muy bien. Vámonos. Y bueno, amigos, estamos aquí en el Mercado Sobre Ruedas en Avenida Transmisiones en la delegación Álvaro Obregón y estamos con el Panther, precisamente uno de los comerciantes de este Mercado Sobre Ruedas. Sí. Panther, ¿cómo estás? Bien, bien, don. Bien, buenas tardes. Sí. ¿Cómo, don? ¿Qué pasó? Dime Bueno, Chocs, dime Bueno, Chocs. chao. Está bien, buenas tardes. Oye, carnalito, ¿cuánto tiempo dedicándote de comerciante en los mercados sobre ruedas? En el mercado aquí tengo como 4 años viniendo aquí al mercado. Soy Ok. diablero armador, de aquí tengo 25 años en las sobre ruedas. Ok, empezaste desde muy chavo. 13 años llegué yo aquí cuando llegué yo aquí. ¿Y de qué la girabas o qué? Soy diablero armador de los puestos. Ok. Ujú. Ahora O sea que- traigo mi puesto acá. Ah, este ya es negocio propio. Y es igual de ahí lo trajimos para acá para que... Claro. Bueno, para allá no andar de diablero porque pesa más eso. Claro. Oye, pero este negocio, ¿quién lo inició? Mi madre y mi padre. Ok, que ya todavía viven. Mi madre nomás, mi padre ya Ok. no. Ya, mira, ya. Hasta eso ya le diste jubilación a la jefa, ¿no? Ahora te toca fletarte a ti. Sí, un poco, sí. Oye, carnalito, y Ajá. bueno, platícanos un poco sobre qué días son los que trabajas en los mercados sobre ruedas. Aquí martes y viernes. Martes Pero y viernes. martes aquí en transmisiones, En Tizapán viernes. ¿ok? Y bueno, ¿desde a qué hora empieza tu jornada laboral? Y cómo, por cierto, me sorprende mucho, quiero hacer una pausa, Yo llego verte tanta joya. aquí- Ajá. Entonces sí, deja esto. Bueno, dinero guardado quizás. Dinero guardado. Hay que guardar dinero para comprarlas también. Claro. Sí, sí, Oye, no, ¿no, no. ¿no tienes miedo de que te vayan a volar el pescuezo con tanta Nada, joya? Para nada, para nada. Para nada. Nada, nada. ¿Aproximadamente cuánto traes cargando? Enséñanos un poco del outfit que traes. ¿Cuánto traes? Digo, lo mío es fantasía, pero lo tuyo sí es plata. Oye, carnalito, ¿y cómo es que les ofreces tu producto, en este caso, lo que son las flores y las plantas, las macetas, a los clientes? ¿Le digo cómo? Sí. A ver. Jefa, jefa, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le vendo? ¿Qué le vendo? ¿Qué le doy, jefa? ¿Qué más? Así. Ajá, pero ¿qué más? Pásele, vea las flores. Jefa, jefa, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le vendo? Así. Muy bien, Casi, casi, eso. nada más es así. Y ante todo, siempre, Para todo. siempre la amabilidad y la cordialidad, ¿no? Claro, ¿qué le doy? ¿Qué le vendo? ¿Qué le voy a dar ahora? Pues Y no. ahora, muy a tu estilo, mi Panther, A ver. invita a la gente a que te visiten aquí en este mercado sobre ruedas. Ah, sí, para que vengan a Agárrala, comprar agárrala. aquí. Tú Ah, discútete. sí. Para que vengan a comprar aquí al mercado sobre ruedas de la ruta 4. Aquí estamos. Ay, espérate, ¿Sí? espérate, Pues no, porque no lo tires. Mientras en lo que tú sigues Sí. promocionando, déjame tomar una foto porque se ve que eres un gran personaje Ah, de aquí del mercado. Órale, va. Sí, A ver, todo conocido. de échale, todo. échale. Sí. Tu amigo el Panther le saluda, Sí. visíteme, Sí. venga, venga. Sí, para que vengan a comprar aquí, como dije, al mercado sobre ruedas de la ruta 4. Aquí estamos. Ok. ¿Sí? Y si lo ve y lo reconoce, denúncielo. No, no es cierto, no es cierto. No. Mi Panther, muchísimas gracias, carnalito. Y enhorabuena. ¿Cuál me vas a regalar? No, Dale, ya vámonos. Ya está.